ventrículos, que es lo que va a hacer que se cierren las válvulas. Pura fisiología, ¿eh? Los ventrículos van a empezar a incrementar su presión hasta que superen la presión de los vasos sanguíneos. En ese momento que empiezan a incrementar su presión y que empiece a haber una contracción ventricular, ese incremento de la presión es el que va a hacer que se cierren las válvulas. Y al cerrarse la válvula tricuspide mitral, se van a abrir las siguientes válvulas porque en ese momento ya superó la presión de la aorta. Y al superar la presión de la aorta, por lo tanto, ya puede salir la sangre. Recuerden que los vasos sanguíneos van a tener una presión que es prácticamente la tensión arterial, que es la resistencia que ofrecen al flujo de sangre. Entonces, mientras no supere el ventrículo esa presión del vaso sanguíneo, el ventrículo no se va a contraer y vaciar. Por lo tanto, van a seguir abiertas las válvulas mitral y tricúspide. Entonces, sí, va en una relación al vaciamiento del ventrículo. Corresponde el cierre de las válvulas con el inicio del vaciamiento. ¿Qué más? Bueno, el segundo ruido mencionaba que era agudo y era más breve. Y era por la diástole ventricular y el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Ese era el segundo ruido. El tercer ruido mencionaba que era sordo y bajo, pero esta era cuando era el llenado de los ventrículos y el cuarto ruido es por la contracción auricular. Bueno, ya vamos a mencionar los ruidos anormales. Esos son los 4 ruidos que maneja el libro como los ruidos normales. Ahí mencionaba 4 ruidos, que era el ruido de molino, el ¿Y ruido cómo de es el ciclo cardíaco? ¿Cómo va a ser el ciclo cardíaco cuando se ausculta? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo va a ser el ciclo cardíaco? ¿Qué es lo que vamos a auscultar? Ahí lo dice el texto dice, el ciclo cardíaco va a componerse de las siguientes partes. Pues ¿Cómo? Pues no, ese no sería el ciclo cardíaco de los ruidos. Sí. Pues por ejemplo, va a ser primero el cierre de las válvulas mitral y tricuspidia y sístole ventricular. Después va a ser
la diástole ventricular y cierre de las válvulas aórticas y pulmonares. Y luego va a ser el llenado ventricular y luego va a ser la contracción auricular. Ese sería. O sea, todo va pegado. No, Entonces, ¿cómo va a ser? pues es el primer ruido. El primer ruido, bueno, no sé si es eso, pero él mencionaba que venía una imagen. No sé si es eso, que viene el primer ruido y luego hace una pausa. Y luego el segundo ruido y luego una pausa larga. Que lo que yo entendí es que esas pausas son el tercer y cuarto ruido. En el texto explica exactamente qué son esas pausas. ¿Leíste el texto o solo estás leyendo ahorita? No, sí lo leí, pero... Entonces, sí, ahí explica qué son esas pausas. Existe un pequeño silencio y un gran silencio. ¿Qué significan esos silencios? Incluso en el Pues, texto dice en qué momento se encuentra el tercer ruido. pues es que... ¿No viene siendo el llenado ventricular? Diástole. El gran silencio es la diástole. El primer silencio, Que el gran silencio es el diástole. gran silencio es la diástole, Sí. que es donde se encontraría el tercer ruido. Que el tercer ruido, en algunos casos, se podría considerar fisiológico, pero en la gran mayoría de las veces lo vamos a ver de manera patológica. Y el primer silencio, el primer silencio, Ayeli. Pues, si el segundo es la sístole, el primero es la diástole. Voy a preguntarte otra vez. ¿Leíste el texto o lo estás leyendo ahorita? No, sí, pero ya se me olvidó. ¿Eso qué? Sí, pero ya se me olvidó todo, como, es que no le entendí muy bien el texto. Entonces, ¿Qué no le entiendes a donde dice entre el primero y el segundo ruido es el pequeño silencio y la que medida entre el segundo y el primero, un gran silencio? pues sí, porque es que maneja 4 ruidos. Entonces, no entiendo porque en la imagen que venía en el libro no está el tercer y cuarto ruido. Entonces, no sé si en los silencios que, bueno, y dice en las pausas que son, no sé cómo decirlo, que si esos son el tercer y cuarto ruido. Aquí la gran pregunta es, si leíste el texto, ¿por qué te queda esa duda si exactamente explica el tercer ruido y el cuarto ruido, en qué momento se pueden presentar? Incluso en el texto específicamente dice el tercer ruido, en qué momento
de ese ciclo cardíaco es cuando se podría encontrar. Y si tú lees el cuarto ruido específica, dice que es un fenómeno que se manifiesta al inicio de la revolución cardíaca. Viene su contracción y viene la presentación de 0 a 5%. Te voy a preguntar por tercera vez. ¿Leíste el texto de veras? Sí, doctor, de veras. Porque cuando alguien lee algo, si de repente no se acuerda, y mínimo alguien le dice, bueno, es que ahí dice, pues de repente puede como que decir, ah, sí, por aquí medio decía eso, aunque no sepa qué onda, ¿no? Sí, sí, me olvidó todo. Entonces, dime cuáles son los sitios que nosotros tendríamos que auscultar para escuchar los ruidos cardíacos. Los sitios de ocultación, Sí, pues son pues, pues, pues no serían mm, mm, ¿cuáles serían? Pues lo leíste, ¿no? focos, bueno, serían los focos, el foco cardíaco, ¿Cuáles son? Repito, lo leíste. el foco aórtico, pulmonar, no, el foco mitral, entre cuspillo y plexo pulmonar. ¿Sí? ¿Y dónde están? Pues donde están las válvulas. Ah, sí, así dice el texto, que exactamente corresponden a las válvulas, Eh, pero lo leíste. Así eh, dice en el texto, dice, corresponden a las válvulas. no, bueno. No digo. Porque, bueno, yo sí lo leí y prácticamente dice que no corresponden anatómicamente con las válvulas. ¿Cómo puede ser que mejor yo lo lea? ¿Alguien lo leyó, honestamente? Así que diga, sí, yo lo leí, me quedaban dudas, tuve que leerlo, digo, no sé, cuando yo estudiaba habitualmente a veces una cosa la tenía que leer 3, 4 veces. Ahorita ya me es mucho más sencillo leer, ¿por qué? Porque en general tengo un concepto ya básico de ciertas cosas, pero honestamente, ¿alguien lo leyó? ¿Alguien dijo, a ver, me queda esta duda, voy a volver a checar? Honestamente, me queda claro que tú no, Nayil, eso sí me queda muy claro. ¿Alguien lo leyó?
¿Por qué no contestan? ¿Qué importancia crees que tenga esto, Nayeli? Que veamos los sitios de auscultación cardíaca. ¿Por qué se te ocurre? Pues para ver si, pues para lo que estamos viendo, pues para ver si hay ruidos anormales cardíacos. ¿Y qué importancia tiene descubrir que hay ruidos anormales? Para ver si tiene alguna enfermedad cardíaca. Entonces nosotros lo hacemos solo para ver si tiene una enfermedad cardíaca. Porque si leímos el texto, tuvimos que haber encontrado que algunos ruidos sí van a alterar la fisiología cardiovascular, pero no son propios al 100% de patología cardíaca. Pueden ser ruidos de manifestaciones cardíacas de enfermedades sistémicas. Es como, por ejemplo, ahorita tú me hablas del tercer ruido, cuando el tercer ruido puede ser una manifestación cardíaca de algunas enfermedades sistémicas. Obviamente, si ustedes van a hacer una exploración de tórax, es importantísimo que hagan una exploración de los ruidos cardíacos. Y para eso les tiene que quedar claro primero qué sitios van a auscultar, porque definitivamente los sitios no van a corresponder a las válvulas. ¿Por qué? Porque hay distintas formas de tórax. Es imposible que todos los tórax corresponda anatómicamente el sitio valvular. Es muy distinto decir que algunas estructuras que se encuentran más fijas, como por ejemplo, digamos, la relación del ángulo de Lewis, eso no depende tanto de la forma del tórax. Sin embargo, nosotros sí depende la forma del tórax de cómo se va a acomodar el corazón. También depende del paciente en ese momento, en qué fase de la respiración se encuentre, cómo se van a estar acomodando en ese momento las válvulas. Entonces, la representación de los sitios de auscultación van a ser prácticamente lugares en los cuales son sitios donde anatómicamente podemos escuchar una mayor cercanía de estructuras con la pared torácica. No necesariamente es un sitio en el que vamos a escuchar más esa válvula. Simplemente es una zona anatómicamente más cercana, corazón, vaso, tórax, y por lo tanto nos va a permitir escuchar el sonido como tal. Obviamente, si nosotros pensamos con lógica, los ruidos izquierdos van a ser mucho más fáciles de auscultar. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que tiene que ver la cercanía que existe con la pared torácica, entonces eso depende que obviamente las estructuras izquierdas van a estar mucho más cercanas a la pared torácica. Sin embargo, las estructuras derechas van a estar un poco más profundas a la pared torácica. Es ahí donde, así como explica el texto, nosotros tenemos que empezar con nuestro paciente a hacer exploraciones con ruidos respiratorios y hacer exploraciones en apnea, o incluso hacer maniobras para precisamente que nosotros modifiquemos la presión intratorácica para que de esa manera algunos ruidos derechos los podamos escuchar de una mejor manera. Entonces, básico que entendamos cómo funciona la fisiología cardiovascular. Si no entendemos cómo funciona la fisiología cardiovascular, pues no vamos a entender ni qué onda con los ruidos cardíacos. A estas alturas, ustedes deberían de tener mucho más claro que yo cómo funciona la fisiología cardiovascular. Yo fisiología cardiovascular, pues tiene mucho que lo vi. A ustedes deberían de tener esto muy reciente y prácticamente para ustedes debería de ser un poco más sencillo entender qué relación hay entre esto. Ahora, cuando vieron fisiología y vieron fisiología de corazón,
pues en ese momento les explicaron en qué punto era la sístole, en qué punto era la diástole. Y pues si aquí les está diciendo que tal ruido corresponde con tal cosa, que el pequeño silencio corresponde con uno, el gran silencio con otro, ahí a mí lo que me quedaría es, ¿por qué le queda la duda a ustedes? ¿Por qué ustedes tienen duda de qué correlación hay con eso si se conoce la fisiología cardiovascular? No sé si me explico. O sea, no sé si hasta este punto de su carrera se hayan dado cuenta que todo lo que vieron de primeras materias, pues lo van a usar durante toda su vida como médicos. Si acá te están diciendo que el primer ruido corresponde con el cierre de las válvulas mitral y tricuspidia, entonces nosotros tenemos que entender fisiológicamente qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que me está haciendo que se cierren las válvulas? Pues que el ventrículo va a empezar a contraerse. Por lo tanto, en ese momento, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar fisiológicamente? Va a haber una sístole. Por lo tanto, el primer silencio o la pequeña pausa o el silencio pequeño, como quieran decirle, por lo tanto va a corresponder al inicio de la sístole. Y si nosotros ya vimos que el segundo sonido cardíaco va a tener una relación con el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, por lo tanto quiere decir que la siguiente pausa va a ser la fase en la que se están llenando de nueva cuenta. Por lo tanto, es la fase en la que hay una relajación cardíaca. ¿En qué se traduce eso? En que es una diástole. Entonces, eso es lo primero que tendría que quedar claro. La relación que existe entre los ruidos y entre la fisiología cardiovascular. Y es ahí donde entonces a ustedes, si el ciclo cardíaco se compone de un ruido largo, una pequeña pausa, un ruido corto y una pausa amplia, como ahí lo ejemplifican, que ponen un tum, pausa, ta, pausa larga y otra vez, entonces tumta, tumta, tumta. Si lo están explicando hacia el ciclo cardíaco, entonces desde ahí ustedes tienen que hacer concepciones en cuanto a que si hay alguna alteración, se me va a modificar eso. Probablemente pueda desaparecer mi primera pausa o mi segunda pausa. Entonces yo ya voy a entender que tengo problemas en el inicio de la sístole. Yo ya entiendo que tengo un problema en la contracción de mi ventrículo. Si yo tengo una disminución de la diástole, entonces yo ya entiendo que tengo un problema en la relajación ventricular. No hay un adecuado llenado. Por eso tiene que quedar claro esto. Ahora, a lo mejor suena algo muy tonto, pero prácticamente entender ese tumta con sus pausas es precisamente lo que les va a permitir determinar específicamente patología cardíaca o manifestaciones cardíacas de patología sistémica. Ahora, sí, esos son los ruidos. Bueno, los puntos a auscultar. Si dijimos que son las partes que se encuentran más cercanas, que no tienen que ver necesariamente con la válvula, es por eso que ¿dónde se va a encontrar entonces el punto mitral? ¿El punto mitral dónde va a estar? Por lógica, porque poder determinar cada persona dónde va a estar la válvula mitral, pues va a estar canijo. Desconocemos anatómicamente cómo va a estar su corazón. Es en el quinto espacio intercostal, ¿no? Es de los pocos focos como tales que no va a tener un sitio específico. Ese lo vamos a determinar específicamente donde se encuentra qué estructura del corazón. ¿Qué es lo que va a hacer que se encuentre la válvula más cercana a la pared torácica? Está en la punta cardíaca, ¿no? En la punta cardíaca, prácticamente donde esté la punta
¿A qué estructura corresponde la punta cardíaca? El ápex. Al ventrículo ¿Al ventrículo qué? izquierdo. Ventrículo izquierdo. Entonces, si yo quiero escuchar la válvula mitral, ¿qué voy a escuchar principalmente? El ventrículo izquierdo. Entonces, el foco mitral prácticamente va a ser un foco que no muchas veces es fijo. En muchos textos ustedes pueden encontrar que les van a decir que puede estar en una línea medio clavicular entre el cuarto y el quinto espacio intercostal, pero donde ustedes sientan a la palpación la punta cardíaca o el ápex, ese va a ser el sitio para que ustedes puedan auscultar mejor el foco mitral. Ahora, ¿dónde va a estar el foco aórtico? En el segundo espacio intercostal a un lado del esternón. ¿A qué lado del esternón? Derecho. Al lado derecho. ¿Por qué del lado derecho? Si la aorta sale del lado izquierdo. Para que esté junto al ventrículo derecho. Por eso, ¿por qué del lado derecho si la aorta sale del lado izquierdo? Porque la aorta, en su nacimiento del ventrículo, la parte que se va a encontrar más cercana a la pared torácica es cuando va a ser ese giro. Entonces, el punto en el que va a estar más cerca la aorta, específicamente la pared torácica, va a ser en el esternón hacia el lado derecho. Obviamente, el problema de poner el esteto directamente sobre esternón es que no voy a tener una buena transmisión del sonido. Es por eso que se escoge el segundo espacio intercostal del lado derecho, pegado al esternón. Obviamente en el espacio, no sobre el esternón. Entonces, para encontrar el segundo espacio intercostal derecho, anatómicamente, ¿cómo le harían ustedes? ¿Cómo que? Buscar el ángulo de luz. Buscar el ángulo de Lewis. Entonces, ustedes determinan dónde está el ángulo de Lewis y al tocar el ángulo de Lewis y moverse al lado derecho, ya tienen el foco aórtico. Ahora, ¿dónde estaría el foco pulmonar? En el segundo espacio también, pero del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Entonces, ¿por qué? Porque igual es el sitio donde el infundíbulo de la pulmonar o el cono de la pulmonar, como le quieran decir, va a ser el sitio donde va a estar más próximo a la pared torácica. Entonces ya tenemos foco mitral en el ápex o en la punta, ya tenemos foco aórtico, ya tenemos foco pulmonar. ¿Dónde sería el tricuspidio? En la apéndice. Sifoides. Ok, En la muchos apéndice dicen sifoides. apéndice sifoides o Sexta articulación condroesternal derecha. ok, entonces va a ser prácticamente de cuando nosotros estamos en el aórtico. Si nosotros nos bajáramos desde el segundo espacio derecho y me voy entre el quinto y el sexto, ahí yo estaría escuchando el foco tricuspidio. ¿Qué es lo que sucede ahí? Es el sitio donde tiene mayor contacto el ventrículo derecho con la pared torácica. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente ninguno de estos puntos anatómicos corresponde al 100% con la válvula. Corresponde con estructuras anatómicas en las cuales la vibración de la válvula es lo que nosotros vamos a escuchar. Por eso nosotros tenemos que adiestrarnos
para escuchar precisamente la vibración en ese sitio. ¿Por qué? Porque no estamos sobre la válvula como tal. Hay un foco aórtico que describen como accesorio. ¿Ese dónde se encontraría? A la altura al lado izquierdo del esternón, en donde o decía que en donde en que hay como una línea que une al foco aórtico clásico con la punta del corazón, en el borde izquierdo del esternón. Ok, o sea, ¿en qué parte? Podría ser a la altura, y un poquito al lado izquierdo del foco aórtico. El foco aórtico está del lado derecho. Sí. Y el foco aórtico accesorio entonces está Entre el pulmonar y el mitral, más o menos. entre el pulmonar y el mitral, podría ser una buena manera de ubicarlo. Realmente no existe un sitio específico. Generalmente se pone en el cuarto espacio intercostal al borde del esternón izquierdo. Incluso lo podríamos nosotros mover hasta la línea medio clavicular. Clásicamente el foco aórtico accesorio es donde se supone que debería de estar el ápice cardíaco. Por eso, si ustedes tienen un foco mitral que se encuentra desplazado, no sé, hasta sexto espacio intercostal, un poco más allá de la línea medio clavicular, prácticamente el foco aórtico sí les va a quedar entre los otros focos. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, para que ustedes puedan encontrar prácticamente qué es lo que van a hacer, se van a apoyar sobre el ángulo de Lewis, y el ángulo de Lewis es el que les va a decir específicamente dónde están los focos. Ahí lo que se hace es, hay varias formas de explorar. Casi todos los estetoscopios van a tener una campana, que es la, digamos, habitual, y una membrana. No todos tienen esto. Se supone que una nos va a servir para percibir un tipo de sonido y la otra nos va a ayudar para percibir sonidos un poquito más graves, que estén más escondidos. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan? Bueno, ¿sí me escuchan? Ya se escuchó. Entonces, dependerá cómo se inicia la, digamos, la exploración, pero en general se trata de que se tenga un orden. Es preciso que nosotros cuando exploramos tengamos específicamente un orden. Algunos dicen que es más prudente explorar de la base, es decir, primer punto que exploraríamos sería el mitral, a correr hacia la parte superior. Otros dicen que debería ser empezar por el foco pulmonar, el foco aórtico, y luego ya ir bajando hasta llegar
al foco mitral. Aquí lo importante es que en general ustedes tengan un orden. Si van a explorar de arriba hacia abajo, deben de explorar así y luego cambiar de campana a membrana y regresar. O sea, empiezan, no sé, empiezan aórtico, pulmonar, luego se van tricuspidio, accesorio, mitral y luego se regresan mitral, accesorio, tricuspidio, aórtico, pulmonar, para que de esa manera técnicamente no se pase nada. Lo ideal también es que se explore siempre con respiración normal y que se explore con apnea. O la otra es, ya que nosotros determinemos qué onda, ya depende, determinemos, escuchemos algún ruido, entonces ya podremos hacer maniobras específicas. Por ejemplo, si ustedes de repente están escuchando algún sonido, no sé, en el foco mitral hicieron su exploración con campana, ya van regresando, entonces ya se pueden, ya una vez que terminen con campana y membrana, van a empezar a hacer pruebas específicas. ¿Sí me explico esto? Bueno. Bueno. ¿Lo puede explicar otra vez? ¿Qué cosa les puedo explicar? Es que se me cortó, nada más entendí que preguntó que si habíamos entendido, por eso. Ok. Vamos a explorar primero con campana y con membrana. Y donde escuchemos alguna alteración, en ese momento no nos vamos a detener. Simplemente vamos a terminar con nuestra campana, luego pasamos con la membrana y después de eso, lo que vamos a hacer es que entonces sí, si en el mitral ustedes dicen es que en el mitral me pareció escuchar un sonido en la pequeña pausa o me pareció escuchar un soplo o algo por el estilo, entonces ya nos vamos a ir específicamente a ese foco y vamos a hacer todas las maniobras. Maniobras para tratar de ejemplificar ciertos sonidos. ¿Sí? Sí. 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 Ok. Sobre los ruidos ahí que ponen, aparte de otros ruidos anormales, eso que ponen el ruido de molino, ruido de chapoteo, ruido metálico y eso, no son ruidos que se escuchen muy común. Son ruidos que realmente son prácticamente en ciertas condiciones patológicas que los vamos a escuchar. Entonces, vamos a ver prácticamente en cuanto a los ruidos cardíacos, cuándo podría existir desdoblamiento y cuándo podrían existir sonidos agregados para junto con eso ver específicamente los soplos. El día de mañana veríamos eso, veríamos los soplos, veríamos los grados, veríamos la clasificación de los soplos y yo creo que prácticamente nos quedaríamos en eso. ¿Sí? Sí. Sí. Por favor, estudien. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Mañana. También